muchachos, esperando que estén muy bien. Este era un video que tenía pendiente con ustedes y es que vamos a hablar de la propagación de errores y cómo vamos a usar esta para la determinación de algunos problemas que se nos puedan presentar en el laboratorio o en general en el mundo de la academia desde el punto de vista de qué es la propagación de errores, cuándo ocurre, cómo se evita y qué operaciones dan las medidas en la propagación de error y cómo las calculamos. Entonces, el tema de hoy es el tema que se llama propagación de errores. Pero antes de hablar de propagación de errores, vamos a entender y a recordar lo que hemos visto en clase de que es un error sistemático, de que es un error aleatorio y de que cómo se corrigen. ¿Listo? Entonces empezamos con los errores aleatorios, que son aquellos que se dan cuando se hacen medidas consecutivas de un mismo objeto o fenómeno, obteniendo valores diferentes en cada caso. Igual, a pesar de que se tienen errores diferentes en cada caso, siempre hay una concordancia en estas medidas. Si no, nuestro error aleatorio se convierte en un error craso, que nos lo queremos evitar a todo mundo. Entonces, un error es considerado aleatorio si el valor de lo que mide se incrementa a veces o se reduce en otros casos. O sea, es aleatorio. Si uno está pensando en una carta de dispersión, lo que puede estar pensando es que los errores, por ejemplo, alrededor de un promedio, imaginemos que esto es X promedio, se ven aleatorizados. Eso lo vamos a ver más adelante en nuestras gráficas, que son gráficas de, por ejemplo, de análisis de residuos, donde una medida se coloca en el eje de la y aquí el número del dato. Y esas medidas siempre deben ser aleatorias. Entonces, un ejemplo que algunas veces la gente llama la atención es la medida de la presión, ¿cierto? Usualmente tenemos un rango que es lo considerado normal y rangos que no son considerados normales, pero no tenemos un valor absoluto, o sea, eso perfectamente acá, usando 119, pero no sé, dependiendo de la persona, si tiene alguna enfermedad. 119 va a ser casi igual a 120, casi igual a 130, casi igual a 125, pero van a ser bien diferente de 80 o va a ser bien diferente de 180. Entonces, nuevamente, estos errores aleatorios, entonces algunas veces cuando nos tomamos una medida de presión, vamos hasta evaluar el promedio o evaluar varias medidas. Entonces, usualmente el médico, si tenemos una baja o una alta presión, no se queda solo con un dato. Entonces, los errores aleatorios ocurren, no los podemos corregir, pero podemos trabajar con ellos. Y existen otra clase de errores que sí son errores sistemáticos y los podemos corregir, que son errores que dependen del sistema. Estos errores, cuando tienen un patrón asociado o una medida estándar asociada, pueden ser corregidos. ¿Se recuerdan? Dentro de las medidas de laboratorio, por ejemplo, de la ISO 14001, está patronizando muchas de estas medidas. Y todas las normas ASTM tienden esta tendencia a patronizar para establecer que los criterios de medida siempre sean estándar. ¿Ok? Entonces acá vemos, por ejemplo, tres sistemas de medidas, por ejemplo, para medir distancia en algunos equipos. Una que tiene, por ejemplo, la distribución en milímetros, en pulgadas, en milímetros, pero mira que acá la división es como cada punto un milímetro.
y acá en milímetros, pero la división es más fina, es como 0,05, ¿no? Entonces, los instrumentos, las medidas de los instrumentos y la precisión de los instrumentos dependen básicamente de qué tanta incertidumbre, de qué tanta incertidumbre posee el instrumento. De medida. Y esto en lo que denominamos quimiometría o estadística química es lo más importante, porque esta operación de división de la regla es lo que dice si nuestras medidas son precisas. Y nuevamente, lo que más se busca es precisión en nuestras medidas, es decir, que la dispersión entre los datos que tomemos contenga el menor coeficiente de variación posible. Más adelante vamos a ver qué es el coeficiente de variación y cómo lo calculamos. Por ahorita solo vamos a empezar a hacer las operaciones de incertidumbre. Entonces, imaginemos siempre que tenemos instrumentos de medida lo más sensibles posibles, o sea que ellos pueden determinarnos con mayor precisión cualquier medida. Entonces, cuando la precisión de un instrumento o cuando la incertidumbre no es reportada, se asume dos cosas. Primero, la incertidumbre es la menor medida que se puede tomar con el instrumento. O segundo, que es el caso, por ejemplo, de las reglas y todo esto, es que la incertidumbre, si lo vamos a ver acá, es el 50% de la menor medida. Por ejemplo, si yo uso una regla para medir, una regla como estas, y que no me reporta la incertidumbre, perfectamente la medida me puede quedar acá, acá, o algunas veces inclusive acá, que usted sabe que no corresponde ni acá, pero tampoco corresponde acá. Entonces tú dices, esa es mi medida y lo reporto con esa incertidumbre. ¿Listo? Entonces, para entender esto, vamos a hablar de lo que se denomina propagación de errores. Y vamos a hablar de la forma en que lo determinamos con un par de ejemplos. Entonces, eh, vamos a imaginar que voy a medir en un rectángulo eh, que lo medí con una regla de una incertidumbre de 0,05 y que yo medí que la altura h de este rectángulo
es 3,20 y lo medí con una regla de este tipo, o sea, donde la incertidumbre asociada va a ser 0,05, ¿cierto? Y el ancho, o sea, esta medida de acá a acá, la voy a eliminar mejor la base, es igual a 6,15, ¿cierto? Entonces, como usé la misma regla, va a tener la misma incertidumbre. Esto, vamos a imaginar eso y con eso vamos a hacer la construcción de cuánto sería el error asociado a las medidas del área y del perímetro. ¿Listo? Entonces, recordemos que, y vamos a hacer con ejemplo esto, el error viene por allá los que vieron cálculo como la determinación de la, a ver, vamos a asumir primero que una función f de x, y, z, ¿cierto? Tiene una error asociada que se denomina delta f, que también va a depender de x, y, z. El error asociado delta f sobre f, para cualquiera de estos, casi siempre se trabaja al cuadrado, es igual delta f sobre f al cuadrado es igual a delta x sobre x al cuadrado más delta y sobre y al cuadrado más delta z sobre z al cuadrado. Después vamos a ver una fórmula general que me relacione todo esto. Esto para una suma, o cuando estamos haciendo suma y resta de incertidumbres, o suma y resta de operaciones, digamos que yo estoy con un valor A más o menos A, que le estoy restando, o le estoy sumando B más o menos B, y después por alguna razón le resto C más o menos C, ¿cierto? La operación normal, o sea, F va a ser igual a A más B más C. Y la incertidumbre de esa suma va a ser igual. Ah, no, no, está ocupadito, un poquito. ¿Qué más? Tengo dos rayas. Chévere. ¿Qué más? Bien, bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo les acabo de ir? Bien. Yo cuando me encendí paila dije, no, yo me voy de acá, si no, aquí van a matar a esto. No, pero yo llegué a la mitad. Sí, por eso. Ya me estaba viendo que mal. Me has dicho, yo he adelantado. Este es el momento
yo hago eso que tú haces de hijo. Yo hago eso, sí. Esa es mi defensa. Yo también, yo lo sé, cuando me siento mal, no me gusta que me vean, a mí es por vergüenza. Pues a mí por vergüenza, pero más por vergüenza por salud. También, bueno, sí, es las dos como un instinto de protección. ¿Traes la ropa entonces? Sí. El error realmente se calcula como a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Es decir, el error va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Entonces retomemos nuestro ejemplo. ¿Quién nos dice que calcule el perímetro de esta figura? Entonces vamos a calcularlo. Entonces el perímetro, si recuerdan, es la suma de h más b más h más b. ¿Listo? Entonces vamos a retomar eso, por favor, háganlo rápidamente. Y en teoría, desde el manejo de cifras significativas, esto debería dar 18,70. ¿Cierto? Con una incertidumbre que ahorita vamos a calcular. ¿Listo? Esto es porque la menor cantidad de decimales es 2. Entonces estamos básicamente en la ecuación 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces calculemos el error para el perímetro. El error del perímetro entonces va a ser igual a la raíz cuadrada del error de A. Digamos que esto sea la base, o sea, 0,05 al cuadrado. Este cuadrado tiene como garantía hacer de que todos los errores sean siempre positivos. No hay, si no, podría ocurrir que un error me sume positivo, otro negativo y no tendría mucho sentido. Más el error de B2, o sea, digamos que esto sea B1, B2, H1, H2. Entonces, ese sería B1 más 0,05 de B2 más 0,05 de B3 más 0,05 de B4. Y esa sería nuestra ecuación. Por favor, calculen el error en el perímetro. A mí me da 0,44. Y miren, y acá viene algo curioso que les voy a dejar acá mostrado, resaltado. Y es que esto me dice que realmente yo solo le puedo creer hasta el primer decimal. Es decir, yo solo puedo expresar esto hasta el primer decimal. Algunas veces en estadística química uno puede reportar un segundo número, pero cuando reporta ese segundo número, este 4 no se escribe de la misma forma, sino se empieza a escribir más pequeño. Entonces se escribe como un perfecto 44. Eso sí lo queremos reportar. Eso queda como a consideración de el que está haciendo la medida. Realmente entonces nuestro perímetro calculado con todo y error, trabajado, mira que no se trabaja tanto lo de cifras significativas, sino se trabaja más lo de la propagación de error. Y hemos pasado de este error acá a este error acá. ¿Listo? Por favor, verifiquen si les dan el nuevo valor.
Ahora vamos a hacer cómo es la propagación de error. En multiplicaciones y divisiones. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es que realmente aquí nuevamente una función que depende de x, y, z, ¿cierto? Su error asociado delta f se va a calcular de la siguiente forma. Delta f sobre f al cuadrado es igual a delta x sobre x. Esto viene todo de un diferencial que ahorita lo vamos a ver. Más delta y sobre y más delta z sobre z, ¿cierto? De tal forma que para las multiplicaciones y las divisiones el delta f realmente va a ser igual a f por la raíz cuadrada, ¿cierto? De esas sumatorias, o sea, de delta x sobre x. Lo curioso es que ese delta x sobre x es lo que conocemos como eh, error, eh, ¿cierto? Ese es el error de esta medida porcentual, sin la parte de por cien, pero ese es el error porcentual. Este. Entonces acá íbamos en la ecuación 7, esto sería 8, 9, más delta y sobre y, más delta z sobre z. Nuevamente esto es prácticamente errores porcentuales. ¿Listo? Ah, pues entonces, ¿cómo es el área de un rectángulo que es base por altura? ¿Cierto? Vamos a calcular el área de este rectángulo nuevamente. Entonces, nuevamente lo vamos a pegar acá. Esta es la ecuación 11. De este rectángulo. Entonces, el área A va a ser igual a 3,20 por 6,15. Ah, recordemos que esto es importante siempre colocarle las unidades. Acá se me había pasado centímetros, ¿cierto? Centímetros nos lleva a la S, por cierto. Eso es un error típico. Todo esto es centímetros. ¿Listo? Entonces, 3,20 por 6,15, eso nos da 19,68. Vamos a ver más o menos qué. Más o menos. Vamos a determinar la incógnita. Estos son centímetros cuadrados. O sea, el delta de A va a ser igual al área. Mira, estamos despejando prácticamente desde la ecuación 7, desde la ecuación 10. Tenemos que el delta de A es igual a A por la raíz cuadrada ¿de qué? Del error de la base, que es 0,05 en este caso, sobre 3,20. Más el error de la altura, que nuevamente es 0,05, sobre la medida que es 6,15. Eso nos da que el delta de A
O sea, si uno despeja todo esto de esta ecuación 12, se encuentra que el delta de A es igual a 0.35, 0,346. Esto es para ver realmente hacer el redondeo. Entonces, si se dan cuenta, a pesar que por cifras significativas, que nos está diciendo que con tres cifras, bueno, acá sí de pronto no lo está diciendo correctamente, que expresemos el resultado con tres cifras significativas, ¿cierto? Acá dice, no, exprésame el resultado hasta ese decimal. ¿Listo? Entonces, por redondeo te va a quedar punto 3. Entonces, ¿cómo sería la respuesta para el área? El área sería 19,7 más menos 0,3. ¿Listo? O también lo podrían expresar como 19,68 si quisieran. También es válido. Más menos 0,3 y nuevamente acá colocarían este 4, pero chiquito. ¿Listo? Cualquiera de estas dos respuestas estaría bien. Usualmente se expresa la que dé más información al usuario. Con tres cifras significativas estaría bien. Esto estaría bien. Ok, esto es la clase de hoy. El martes reforzaremos. Por esto. Es todo por hoy.